Ahora, yo lo que sí, y esto es importante, yo, la verdad que no se preocupen que hoy día no les voy a hablar en latín, ni los voy a matar de aburrimiento como solemos los abogados, tenemos ese pequeño efecto, ¿no? Sino que la verdad que vamos a tratar de ser lo más didácticos posible, ¿ya? O sea, esto va a ser con una orientación bien práctica, por lo mismo si algún experto acá de, ya sea protección de datos que esté presente o de seguridad de información me dice, oye, Fernando, pero no hiciste esta distinción, está bien, pero tengo 20 minutos, ¿no? Eso por un lado. Así que lo vamos a mantener simple y dicho eso, ¿qué es lo que yo quiero que hoy día sepan? La verdad que yo solamente quiero que tengan una buena idea de cómo se vienen los cambios, dónde estamos. Pero lo que más me importa es después que tengan más o menos también una idea de qué hacer. Porque la verdad es que uno mira esto y son tantas las cosas que uno dice, bueno, diablos, ¿cómo parto? ¿No? Entonces, eso va a ser una orientación bien práctica en torno a este tipo de materia. Entonces, desde esa perspectiva, vamos viendo cuáles son estos cobillas, vientos de cambio. Más de algunos de ustedes conocen la canción, ¿no? Scorpion, esa era más positiva, esta no, quizás no tanto, pero y esto gira en torno, la verdad que es manifestación de tres grandes tendencias que estamos viviendo ahora, ¿eh? Que son sociológicas. La primera es el tema de la transformación digital. Y literalmente eso es lo que nos pasó, pues, nos pasó la pandemia y la verdad que también aquí muchos de los departamentos TI saben que el principal elemento de aceleración digital que hemos tenido en la historia fue la pandemia. Pero también tenemos ya hace ya un año el tema de GTP Chat, ¿no? Entonces también hemos salido de estos inviernos de la inteligencia artificial para entrar nuevamente un verano. Y eso claramente está aumentando de forma muy radical cómo estamos empleando las tecnologías y eso ha cambiado, la verdad, que muchas cosas. No es que el año 2018 no hubiésemos tenido nada, ¿no? Eso no es así. Pero solamente recuerden cómo compraban ustedes el año 2018. Yo todavía iba al Jumbo. Ahora eso ya no. Y así muchas cosas, ¿no? Desde la forma en que trabajamos, etcétera. Eh, pero por otro lado también está pasando algo que es bien relevante y es que el Estado está de vuelta. Antes, no sé si se acuerdan, yo me acuerdo de los cazafantasmas, no sé si vieron esa película, que el villano era el burócrata del servicio medioambiental. O sea, como que el Estado era malo, el mercado era fantástico, ¿no? Pero eso la verdad que cambió primero a partir de la crisis subprime, nació una crítica muy fuerte al sistema capitalista, pero aparte, la verdad que con el tema del aumento del gasto público, la pandemia y la rivalidad sinoamericana, lo que ha sucedido es que tenemos un Estado que en este momento tiene y esto pasa en el mundo, no es Chile, un renovado entusiasmo por la política industrial, que eso es una cosa que o sea, un economista no era tomado seriamente hace 10 años por esto, ahora sí, pero también una creciente ambición de las autoridades, no solo en Chile, en el mundo por regular. O sea, la verdad que lo que ha pasado en los últimos 5 años en términos de regulación es una locura, honestamente. Eh, y obviamente que también el aumento de la carga tributaria, ¿no? Que hay que los súper ricos tienen que pagar más, etcétera, etcétera. Y el segundo, el tercer gran fenómeno es el tema de la data. La data como el nuevo petróleo, ¿no? Y la verdad es que a partir de eso, la verdad es que en esta era la información se ha tornado en el patrimonio posiblemente más importante, los activos inmateriales, lo más importante que tienen las organizaciones. De cierta forma, y esto a mí me gusta expresarlo de esta manera, es como la gallina de los huevos de oro. Y se los pongo desde esta perspectiva. Por ejemplo, un patrimonio o un activo inmaterial que uno tiene. Cada una de las empresas que usted representa tiene una reputación. ¿Sí? Esa reputación es lo que hace que la gente vaya y consuma sus productos o contrate sus servicios. Así de simple, ¿no? Bueno, si uno no cuida esa reputación, la gallina se muere y por ende no hay huevos de oro, ¿no? Pero eso también pasa con otras cosas más, ¿no? Y es obviamente que también las bases de datos, los activos inmateriales que ustedes tengan. La verdad que la data que ustedes también manejan les otorga a ustedes ventajas competitivas, ¿no? Y así, de nuevo, los talentos internos que ustedes manejan. O sea, hay una gran cantidad de activos inmateriales que son en este momento mucho más que el patrimonio físico que podría tener la compañía o mucho más de lo que podría ser el patrimonio financiero. Porque gracias a esto es que la organización funciona. ¿Sí? El problema es que nadie lo ve. Son inmateriales. Y aquí sí que juega un sesgo cognitivo muy fuerte en nosotros. Si yo no lo veo, no existe, por ende no es importante. O sea, nadie permitiría, pongo solamente un ejemplo, ¿no? Dejaría su casa abierta,
¿no es cierto?, con la puerta abierta, pero nadie tiene ningún problema en entregar su clave única. ¿Han visto, la verdad, con la generosidad que la gente entrega su clave única? Es una cuestión conmovedora, ¿no? Y claro, esto aparte pasa con que esta data, este nuevo petróleo, la verdad que es muy valioso y por lo mismo se ha generado una industria. Eso es así. Una industria que, al menos, esto no lo digo yo, esto la verdad que me llamó la atención que lo dijera Carmen Artigas, que es una ministra de Innovación y Tecnología en España. Yo no sé si esto es cierto, estoy solamente citando, por si acaso, pero estamos hablando de que se habla de que este es la primera, o sea, en términos de tamaño, como crimen organizado, es algo que es más grande que el narcotráfico. Eso yo lo encontré impresionante. O sea, estamos hablando de que esto realmente es un muy buen negocio y obviamente que eso genera incentivos muy fuertes y bueno, para poder ser asaltados, ¿no? Y claro, todo eso lo que nos está llevando es que el Estado decidió regular. ¿Sí? Vivíamos de una determinada forma, éramos felices, no lo sabíamos. Ahora nos hemos dado cuenta de que las cosas han cambiado y obviamente que viene una serie de desafíos. Entonces lo que voy a hablar ahora es un poco cuáles son esos principales cambios. La verdad que, insisto, no voy a entrar en los detalles, pero sí en los términos muy generales. Y desde ahí yo te diría que en términos yo creo que esta es la gran línea. Estas leyes, que son varias, no es solamente las dos que vamos a ver en detalle, han cambiado de forma bastante radical la forma en que las organizaciones tienen que manejar sus activos inmateriales y sus activos de información. A veces hay un traslape, sabemos que no son lo mismo, pero por otro lado, cómo pueden manejar los datos personales. No quiere decir que, por ejemplo, no hay una ley de protección de datos personales, la hay hoy día. El tema es que, por ejemplo, la van a modificar y eso sí genera cosas que son completamente nuevas, ¿no? Y desde ahí yo voy a hablar solamente de los últimos 5 años, ¿no? 2019, pre-estallido, ¿no? ¿Se acuerdan de esa época? Éramos todos felices, insisto. Nos quejábamos porque el país no crecía tanto, pero eso era todo, ¿no? Y bueno, Chile cambió, pero no solamente desde una perspectiva política, ¿no?, sino que además empezaron a aparecer ciertas leyes. La primera fue el año 2022, que es la nueva ley de delito informático. Enhorabuena, porque por una razón muy sencilla, porque la verdad que teníamos un marco regulatorio que era del año 1992. En el año 92, Internet creo que había llegado solamente al Departamento de Ingeniería Industrial de la Chile, y con mucho eso, y que está inspirado aparte de una ley francesa del año 85. O sea, ese era nuestro régimen moderno de protección en materia de ciberdelincuencia. Acá esto es un gran avance por un lado y por otro lado también genera nuevas responsabilidades. Vamos a hablar un poco de eso muy rápidamente. Después se actualiza la normativa en materia de delitos económicos y eso también afecta mucho desde la lógica de la responsabilidad penal de las empresas, ¿ya? Eso también tiene un efecto que vamos a ver. Después, y esto ya es este año está pronto a salir la ley marco de ciberseguridad. Eso es una cosa de tiempo. Ya fue aprobado por el Congreso, insisto con eso. Lo que obviamente que va a generar una nueva institucionalidad, y no solamente una nueva institucionalidad, sino que nuevas obligaciones. Y también tenemos durante este año, muy posiblemente, una reforma de la Ley de Protección de Datos Personales. Lo que nos lleva a que entre el 2024 y el 2026, estos son ustedes, los de arriba, vamos a estar un poco corriendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que implementar estas leyes. Esta ley que actualiza la ley del... Sí, no, claramente. No, lo que pasa es que esto es como con las correderas esas del gimnasio, como que ahora van a poner aceleradora, así que prepárense, chiquillos, hay que... pero claro, la nueva ley de delito económico, la verdad que todos los programas de cumplimiento normativo tienen que estar, en teoría, completamente implementados ahora en septiembre, ¿no? Después, en estos plazos que vamos a ver después, también va a haber que implementar las medidas tanto de ciberseguridad como también en materia de protección de datos personales. Entonces, la verdad que se les viene varios años de trabajo, ¿no? Hay un desafío ahí que es bien importante. Ahora, para hablar en términos muy generales de estos marcos normativos, ¿no? La primera, ¿qué pasó con la nueva ley de delito informático? La verdad que lo que se hizo fue incorporar los tipos penales que están en el convenio de Budapest. El convenio de Budapest, un convenio europeo, que
que lo que busca, y me parece que eso es bien sensato, normalizar, estandarizar cuáles son los tipos penales, atendido que en general los delitos informáticos son súper transversales. O sea, la verdad que es alguien que está en Rumania quien hackeó a alguien que está en España, ¿no? Eso es lo que suele suceder, ¿no? Sin perjuicio que no hay que quitar de que muchas veces esos delitos proceden de personas que están adentro de la organización, ¿no? Uno como que siempre los da por obviados, pero no necesariamente es así. Eso es lo primero, y ahí hay varios tipos penales. Yo solamente les voy a poner uno para que se den cuenta de los cambios. Entregar una clave hoy día es delito. Por si acaso. Porque uno antes, oye, necesito entrar a tal lugar, no te preocupes, aquí tenéis mi clave. Sí, pues. Y eso, o sea, me ha pasado que he hecho esta capacitación ya sobre delito informático y veo caras torvas y oscuras. Y digo, ¿qué pasó? No, mira, lo que pasa es que un amigo de un amigo, y me empiezan a hacer preguntas hipotéticas, así como, y yo, delito, y se dan muy deprimidos, ¿no? Claro, esto cambió mucho la forma en que esas personas tienen que relacionarse con estos activos informáticos. Ahí hay un cambio que es muy importante. Pero no solamente eso, sino que se crean instrumentos que facilitan la persecución penal. La verdad es que gracias a eso ahora se pueden intervenir ciertas comunicaciones que antes al menos no era tan claro que podían intervenirse, estaba claro que eran las comunicaciones telefónicas, no así otro tipo de comunicaciones, eso quedó completamente aclarado. Pero también, y esto es el primer gran desafío que tienen las organizaciones, que la verdad esto ya sucedió, ¿no? Es que en los modelos de prevención de delito, ¿sí?, se tenía que incorporar aparte, dentro de ese modelo, temas relacionados con delitos informáticos. Piensen que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en un comienzo fue hecha y pensada ¿para qué? Para evitar el terrorismo, el lavado de activos, narcotráfico, para ese tipo de cosas. Pero aquí, en algún momento el legislador dijo, ¿saben qué? Aquí tenemos una bolsa de payaso y vamos a empezar a tirar cosas que nos gusten, y nos gustó meter delito informático. Entonces ya ahora no es solamente el lavado de activos, y ahora el oficial de cumplimiento, que sabía de ese tipo de temas, ahora tiene que saber de informática. ¿Sí? Y eso significa que hasta esta fecha, ya hoy día, por ejemplo, si un trabajador de ustedes comete un delito informático, determinado tipo de trabajador, ahora el 2024 se va a expandir, también uno podría acabar respondiendo. Y eso les podría quitar algo que posiblemente a alguna de ustedes le podrá interesar, pero es, por ejemplo, una inhabilidad temporal o perpetua para celebrar actos y contratos con el Estado. Uy. ¿Sí? Ya de repente no es tan simpático eso. Hay casos más extremos que uno se puede hablar incluso de la disolución de la persona jurídica, pero en este caso no aplicaría, ¿no? Pero hay una serie de multas y penas, ¿no? Después, segundo, es esta nueva ley de delito económico que se hizo muy famosa, particularmente los empresarios dijeron, bueno, aquí nos van a meter preso a todos, ¿no? Pero esto es una locura. Pero la verdad que las cosas que no se dijeron, o que fueron, comillas, menos difundidas, fue el tema de que se expande mucho la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿En qué sentido? Antes uno respondía básicamente por el gerente, los directores y algún trabajador que estaba debajo y con la supervisión de alguna de estas personas, ¿no? Pero ahora uno responde por todos los trabajadores. Primera cuestión. ¿Sí? Segunda cuestión es que aparte ya no solo responde por terrorismo, narcotráfico, lavado de activos y delito informático, ahora responde por otros delitos, ¿no? Y ahora se incorporan delitos medioambientales, otros delitos económicos, etc. Pero acá, y esto es importante, se generan nuevas figuras penales en la protección de secretos comerciales. No es que antes no existiese una normativa, existía, pero ahora se reforzó eso. Fíjese que esto es bueno y malo. Bueno, porque ahora también los trabajadores, estas cosas pasaban, un vendedor se iba con la base de datos de los clientes. Y no solamente eso, los anuncios de empleo. Busco vendedor que venga con base de datos. O sea, literalmente. Bueno, esa persona en este momento, a raíz de esto, está cometiendo varios delitos. Uno a la propiedad intelectual y un concurso intelectual, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también está violando ciertos secretos comerciales. Y eso lo que puede suponer es que esa persona tenga penas de hasta 5 años. Y no solamente eso, sino que también se le puede inhabilitar para el ejercicio de ciertas funciones, incluso quitarle el ejercicio de su profesión, ¿no? Lo que por un lado, insisto, es bueno, porque eso también da un entramado jurídico que igual beneficia, ¿no? Que antes no se tenía.
Pero por otro lado, nace esta nueva ley marco de ciberseguridad, ¿no? Esta lo que viene a hacer, y esto es el gran titular en términos generales, y esto es muy parecido a lo que está pasando con materia de protección de datos. Primero se crea una nueva institucionalidad, ¿ya? Nace lo que se va a denominar la Agencia la Agencia Nacional de Ciberseguridad, junto con otras entidades que van a existir también. Hay consejos, hay un CECIP, etc. Esta agencia va a tener bastantes facultades. La verdad que va a ser un poco legislador, ejecutivo y poder judicial. ¿En qué sentido? Ellos lo que van a poder decir es establecer reglas, requerimientos, van a poder fiscalizar y también van a poder multar. ¿Sí? Y lo que sí se establece que determinadas personas son las que van a tener que prestar ciertos servicios esenciales, operadores de especial importancia, que van a ser los objetos obligados, las personas obligadas. Y ahí yo quiero primero decir quiénes son estos prestadores de servicios esenciales en términos muy generales, ¿ya? Todo organismo público que preste algún servicio público es un servicio esencial. O sea, toda la administración del Estado va a estar sometida bajo esta ley. Sí. Segundo, todos aquellos que podríamos entender como, comillas, servicios que también son considerados esenciales de cara a la población. Salud, banca, electricidad, en general bienes de uso público, ¿ya? Transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, operadores de especial importancia van a ser otros que, usando medios informáticos, su interrupción pueda significar algún daño importante para, de nuevo, el normal desenvolvimiento del país. Les pongo un caso, no sé, GTD, por ejemplo, va a ser un operador de importancia vital, porque su caída puede significar que, por ejemplo, se caiga el servidor de la municipalidad de Cumpeo, por decir algo. ¿Sí? Entonces, estas dos van a ser fundamentalmente las personas que van a tener que después cumplir con una serie de obligaciones, y en caso de que no cumplan con esas obligaciones, la verdad que pueden llegar a sufrir, en el caso más grave, multas de hasta 2,5 millones de dólares. ¿Ya? Eso es lo que está sucediendo con la ley marco ciberseguridad. Perdón. Ahí está. ¿Qué pasa también? Y esto, insisto, con la limitación temporal, la verdad que no voy a ir en tanto detalle, pero también sucede que se crea acá una nueva institucionalidad. En Chile tenemos una ley de protección de datos. Lo que pasa con la actual ley de protección de datos es que es más o menos el equivalente a un semáforo en rojo en la ciudad de Cauquenes a las 4 de la mañana. O sea, nadie la respeta porque literalmente nadie lo vigila y la verdad que tampoco hay grandes sanciones. Si yo, por ejemplo, supongamos una clínica, ¿no? Se escapa un dato de la ficha clínica de una persona y en donde se revela que esa persona, pongamos, tuvo una enfermedad venérea y se entera su señora, aparte, ¿no? Por Dios, ¿no? Eso es un poco grave, ¿no? Pero ¿qué puede pasar hoy día? Hoy día, esa persona puede demandar civilmente, eso es lo que puede hacer. Eso significa presentar un juicio que va a durar 7 años, en donde aparte, y esto es lo que más o menos hay en términos de fallo, va a obtener una indemnización de 20 millones de pesos. Pero para eso va a tener que contratar un abogado que no sabe protección de datos, primero. Segundo, posiblemente va a tener que contratar un perito para acreditar de que esa persona, la verdad es que no va a demandar. No hay ningún incentivo. Ahora es tocarle la puerta a la agencia, oiga, ¿sabe qué me pasó esto? La agencia va a llegar con su pequeño... ¿Ustedes se acuerdan de Rosa Espinosa? ¿Se acuerdan de ella, no? Va a aparecer la futura Rosa Espinosa, en vez de un chaleco rojo, va a llegar con otro color posiblemente, y va a decir, bueno, muéstreme lo que está haciendo, cuáles son sus medidas de seguridad, qué es lo que está haciendo, y acabo de encontrar tales cosas, usted se lleva una multa. ¿Sí? Y eso viene asociado a otro tema, que es el marco sancionador que también vamos a tener. Nuevamente acá hay multas. Pueden llegar a las 20.000 unidades tributarias mensuales, eso más o menos 1,2 millones de dólares. Eso es, insisto, el caso más grave que está relacionado con datos sensibles. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y les voy a comentar qué es lo que es un dato personal, qué es lo que es el tratamiento de datos y qué es lo que es un dato sensible. Dato personal, y esto para que lo sepan, porque la verdad que esto es una cosa que todavía
veo que muchas personas, muchos abogados no lo comprenden, es cualquier dato que diga relación con una persona, identificada o identificable. O sea, no es solamente, y esto es lo que es importante, no es su nombre, no es su root, también es su salud, su estado de salud, su ideología política, sus preferencias sexuales, su genoma, su geolocalización, su correo electrónico, su dirección IP, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la verdad que ustedes, y en ese sentido, cuando están trabajando, están todo el día tratando datos. El ejecutar una empresa en este momento implica tener tratamiento de datos. A menos que sean, no sé, veterinarios. Quizás ahí no. Uno tiene quizás el nombre de las yeguas, de los caballos y listo, ¿no? Pero si usted tiene trabajadores, ya está tratando datos. Si usted tiene clientes, ya está tratando datos. ¿Sí? Ahora, dentro de eso, ¿qué es tratar datos? Es cualquier uso que ustedes hagan. Una forma más sencilla de pensarlo, ¿no? Y cuando pensamos en datos sensibles, que es en estas multas más altas, son datos que dicen relación con la intimidad de las personas. Por ejemplo, el estado de salud. Por ejemplo, la ideología política. Cosas que, si son reveladas, pueden generar un especial, un particular daño a esas personas. ¿Sí? Bueno, estamos hablando que ahí podríamos estar hablando de ese tipo de sanciones. Se puede multiplicar por 3 en caso de reincidencia, pero yo diría que a mí, por lo menos la que más me preocupa no es tanto esa, sino que el tema de la suspensión de actividades. La verdad que lo que podría la agencia en algún instante es decidir, mire, ¿sabe qué? Dado que usted está haciendo un maltratamiento de datos personales, yo le voy a suspender las operaciones durante 30 días para que usted pueda arreglar esto. Y cuando usted lo prohíbe en el tratamiento de datos, usted lo que están haciendo es le están suspendiendo la operación, se la están clausurando. Rosa Espinosa ha llegado y le cerró el boliche, chiquillo. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta desde esa perspectiva, y aquí, ¿por qué lo pongo en círculos? Porque claramente hay ciertas correlaciones que son importantes. En materia de protección de datos, uno de los requisitos, uno de los principios es precisamente el principio de seguridad y de confidencialidad. O sea, yo cuando trato datos personales lo tengo que hacer tengo que mantener esos datos de forma segura para que no sean accedidos por personas que no son autorizadas y obviamente para que se mantengan confidenciales. Y eso obviamente que entronca claramente con la ley marco ciberseguridad. Y eso lo que va a dar cuenta es que, fíjense, va a pasar de que va a haber empresas que incluso no son sujetos obligados bajo la ley marco seguridad, pero no obstante igual van a tener que mantener en seguridad esos datos, ¿no? Y después obviamente que la ley marco ciberseguridad se correlaciona claramente con el tema de la ley de delitos informáticos y esta a su vez con todos los temas de los programas de cumplimiento y módulos de prevención del delito. O sea, esto si se dan cuenta, y esto es lo que ha pasado en estos últimos años, es que tenemos un continuo. Que insisto, tiene e implica e importa responsabilidades, sí, pero también es una oportunidad para los equipos de seguridad de la información. O sea, ustedes internamente, esto es lo que sucede, ¿no? Las organizaciones, como no ven la seguridad de la información, no la ven, y está bien, si un ingeniero comercial que está ejecutando una labor de dirigir, tiene que preocuparse de 40 cosas más, pero como no lo ven, ahora por lo menos esto sí se ve, ¿no? Esto es una ley y eso obviamente que también les permite internamente, porque esto es uno de los grandes dramas de los departamentos de seguridad de la información internamente, ¿no? Y es la venta interna. Es como uno tiene 40.000 desafíos, pero es como que ya llegó el que me viene a contar malas noticias, ¿no? Como que ahora la verdad que aquí hay un marco que en ese sentido los va a apoyar, pero no solamente eso, sino que también ya con eso pueden meter al departamento legal para que también ellos comprendan que esto es un tema de cumplimiento normativo. Ahora, desde ahí voy a hablar ya un poquito más en detalle de qué significa esto, ¿no? Cuando hablábamos del tema de protección de datos, esto es una regla muy general, la verdad que voy a hablar solamente de algunos principios, pero ustedes lo que van a tener que tomar son medidas organizacionales, técnicas y jurídicas. Y esto es súper importante. Esto lo mismo pasa en materia de ciberseguridad. Y es que estos fenómenos tienen que ser abordados por la organización. Este no es un problema de TI. Tampoco un problema solo de los abogados. ¿Me siguen? Aquí van a tener que tomar muchas medidas para asegurar la confidencialidad, pero no solamente, sino que también la licitud. Y esto vamos a ver qué significa, pero la regla general es que sea el consentimiento de las personas. ¿Sí? Contar con un consentimiento. Ahora,
¿Cómo se hace ese consentimiento? Ojo, ahí los abogados tenemos algo que hacer. Pero también se genera algo que yo creo que es bastante positivo, y es que, si se dan cuenta, acá estamos hablando de que se están poniendo un garrote más o menos grande, ¿no? Con un leviatán bastante grande, pero también viene con cargo a un buen, ¿cómo decirlo? Con una buena zanahoria, y es el tema de que se crean estos programas, comillas, voluntarios de cumplimiento, que se llaman programas de prevención de infracciones, ese es el nombre técnico, en donde ustedes lo que van a tener que hacer es, y si cumple con esto, es que si te designan un delegado, levantan sus brechas, establecen protocolos y reglas y tienen mecanismos de reporte, esto para ustedes lo que va a suceder es que si hay, por ejemplo, la ficha clínica de tal persona fue revelada, bueno, pero yo tenía este programa, y yo no voy a estar enfrentándome a una multa de 20.000 UTM. Posiblemente va a llegar la agencia, me va a mirar con cara de, bueno, ¿qué estás haciendo? No, mire, la verdad que yo tenía todo esto. Y aún así, este tipo se escapó con los tarros y a ejercer acciones penales en contra de él. Bueno, tome, ahí le pego en la mano. Igual, eso es un ahorro, ¿no? O sea, y obviamente que esto también genera para ustedes una situación en donde se evitan este tipo de problemas. Y también que yo creo que esto es importante, y esto tiene mucho que ver con el tema de las medidas tecnológicas, es que también se exige como uno de los principios de que se tiene que aplicar la lógica de la privacidad por diseño. ¿Qué significa eso? Básicamente que uno tiene que también, de nuevo, tomar técnicas tecnológicas y organizativas para que también estos datos sean por diseño privados, ¿no? Ahora, lo que comentaba, las contingencias, yo lo único que quiero solamente cerrar acá, y esto es importante, es que en este momento, hoy día sí hay un marco legal. Y de hecho, hoy día, solamente para que lo sepan, el SENAC tiene atribuciones para hacer y tutelar la debida protección de datos personales en el contexto de una relación de consumo. Y para los órganos públicos es el Consejo para la Transparencia, ¿no? Pero obviamente que aparte de eso, y eso obviamente que les puede traer acciones colectivas, es que también está el evidente daño reputacional que esto significa, ¿no? La verdad es que, de nuevo, esa es parte de la gallina de huevos de oro que ustedes tienen. Yo, si voy a tal, por ejemplo, clínica, yo esperaría que mi ficha clínica no se revelara, ¿no? Ahora, en cuanto a la nueva ley de marco de ciberseguridad, lo que les comentaba era el tema de los servicios esenciales. Y aquí sí les doy ya el listado, fíjense: electricidad, combustible, agua, saneamiento, telecomunicaciones, transporte, finanzas, seguridad social, salud, farmacéuticos, bancas, etcétera, 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 ¿no? Y en cuanto a las operaciones de vital importancia, insisto, estamos hablando de empresas que, fíjense, no necesariamente estamos hablando de grandes empresas, pero si yo soy, por ejemplo, un prestador de servicios para una clínica, en donde le estoy poniendo los servidores, por ejemplo, bueno, ¿sí o no? Puede ser, ¿no? Claramente, lo mismo con la banca. Entonces, todas estas personas lo que van a tener que hacer es tener varias cosas. La primera, y estas son las obligaciones, los estándares generales, es tener un sistema de gestión de seguridad de la información. Si no lo tiene, esto no es voluntario, ¿eh? Protección de datos, ¿se acuerdan que les dije que era una zanahoria? Este no es voluntario. Para sujeto obligado, no, esto no es voluntario, esto es obligatorio. Mantener los registros de los incidentes, crear planes de continuidad operacional en caso de que uno es víctima de esto, hacer revisiones, perdonen. Se me fue en huelga, me hackearon el control remoto. Adoptar de forma oportuna medidas que son mitigatorias para que no sucedan y esto implica obviamente varias cosas, ¿no? Desde procesos, literalmente, capacitar, clave única, no hay que entregarla a nadie, ¿eh? Partir desde ahí, ¿no? A contratar tecnología. O sea, hay mucho más que hacer ahí. Nombrar, informar a la agencia si hay algún incidente. Si no le informan a la agencia, va a haber un problema grave, ¿no? Ahí yo con eso no me voy a querer meter. Y obviamente hay que contar con un delegado de ciberseguridad, entre otras, ¿ya? De nuevo, aquí están las acciones, pero eso yo ya se los comenté. Y finalmente, en materia de responsabilidad de las personas jurídicas, lo que les decía es que esto significa que hay que ir incorporando buena parte de temas que están relacionados con ciberseguridad, con la protección de secretos empresariales, con la protección de activos inmateriales como propiedad intelectual, etcétera, a los modelos de prevención de delitos también.
O sea, si se dan cuenta, y solamente para que se den esta idea, ya estamos hablando de que aquí entró recursos humanos. El gerente de recursos humanos, pero ¿por qué estoy acá? Si usted tiene que enseñar esto a la gente, ¿no? Departamento legal, está metido el departamento de TI. O sea, aquí está metido claramente, en último término, la gerencia general. ¿Sí? Bueno, y ahí está el tema de las multas. O sea, básicamente ahí es donde estamos. Ahora, ¿qué hacer, no? En fin, claramente esto es lo primero, ¿no? No podemos caer en pánico, no tiene ningún sentido, ¿no? Porque es agobiante, yo mismo me he visto en esto, o sea, el otro día me estaban mostrando una solución informática y todo, y yo, pero, Cristo, no sé cómo decía, pero diablos, pero ¿cuánto va a ser esto, no? Eso es lo primero. Entonces lo que hay que hacer en realidad es ocuparse y evitar también esto, ¿no? Que es la otra clásica. No, si esto no está pasando, no existe no, tampoco, ¿no? Tenemos que obviamente que movernos. Y también yo creo que esto es muy importante porque ustedes lo tienen que conversar con sus propias gerencias. Y es que cuando estamos hablando de este tipo de cosas, esto los abogados sí lo sabemos, ¿no? Porque nosotros estamos como acostumbrados a ver cosas malas que van a suceder, ¿no? Como, no hagan esto porque va a pasar tal cosa, ¿no? Entonces a uno después le dicen, agorero del miedo, ¿no? Sí, en seguridad un poco lo mismo. Y pasa que, bueno, se van a encontrar con este tipo de respuestas al interior de sus propias organizaciones, ¿no? Oye, pero si todos lo hacen así, ¿por qué yo voy a tener que hacerlo de tal manera, ¿no? Yo les recuerdo, por ejemplo, que se financiaba ilegalmente la política en este país, la gente emitía boletas y las respuestas fueron, oye, pero si así se hacía, ¿no? Como que, bueno, pero no porque se hacía así era necesariamente correcto, ¿no? Lo segundo, obviamente que, oye, a mí no me ha pasado nada y como no me ha pasado nada, no nos va a pasar nada porque lo hacemos fantástico. ¿Sí? Esa es la otra muy, muy común. O el sobreoptimismo, ¿no? Si yo me fumo 2 cajetillas al día, bueno, en fin, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Mi abuela murió a los 90 años de vieja, fumaba como chino y a mí tampoco me va a pasar. No, acá posiblemente también nos vamos a encontrar con esto mismo. Y el otro tema de la observación selectiva, la verdad que si no lo veo, no existe. Insisto, clave única, dejar la puerta de la casa abierta. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y otro tema que yo creo que es importante internamente para que ustedes lo hablen a nivel de gerencia es claramente hablar desde una perspectiva que sea un enfoque positivo. La verdad que, insisto, yo creo que a nadie le gusta escuchar malas noticias, eso es la vida, uno está lleno de problemas, todos tenemos muchos problemas. Para que ya vengan con más problemas es como que quiero ahorcar a alguien, ¿no? Vengamos entonces con otro enfoque, ¿no? Digamos, oye, pero a ver, espera, esto sirve para cumplir con leyes, sirve para proteger nuestro patrimonio, nuestro más importante patrimonio. Pues no tenemos ningún problema en tener buenos sistemas de seguridad externa, pero para esto no tenemos, ¿no? Eso obviamente que se traduce en un mejor rendimiento financiero, me ahorro problemas de contingencia, aumento el valor de la organización y obviamente que si yo tengo todo esto, aparte puedo facilitar la innovación, yo me puedo inventar, etc. ¿no? Y obviamente que eso, como se darán cuenta, va a generar externalidades positivas que van incluso más allá de solamente el evitarnos que lidiar mucho con este tipo de agencias, ¿no? Aparte, yo creo que esto es una cosa que yo creo que es importante, es que hay que comprender de que esto tiene un enfoque que es global, y eso supone, primero, comprometer estratégicamente a las altas gerencias, esto supone un enfoque técnico, esto supone un enfoque legal, a que hay que llamar a los abogados, y esto supone también un enfoque tecnológico, de seleccionar soluciones que les permita también llevar adelante el proceso de evitar contingencias, ¿no? Entonces esto también tiene esta lógica que es más bien global. Y esto apunta un poco a un librillo que a mí me gusta mucho, que es una teoría de regulación, que es cómo se regula el comportamiento humano. Y si se dan cuenta, lo que acabamos de hablar es un poco lo mismo que acá. Este libro planteaba que el comportamiento humano se regula de varias formas. Una es a través de normas sociales. Voy a hablar del cigarrillo. Yo era exfumador, ¿no? ¿Se acuerdan que hoy día ahora a un fumador lo tratan como delincuente en cualquier lugar, ¿no? Es como, llegó ahí se generó conciencia y ahora un fumador es como un paria, ¿no? Antes de eso, aquí estaríamos todos fumando, 20 años atrás, ¿no? Y en un ladeco también se fumaba. Ahí hay una regulación. Segundo, y ahí estamos hablando de concientización internamente, ¿no? Segundo, normas legales, ya, sanciones, multas, etcétera, ¿no?
pero también el mercado a través del precio y la arquitectura. Y aquí es donde cuando estoy hablando de arquitectura es en nuestro caso el código, en materias informáticas, ¿no? Y eso implica obviamente que la adquisición de ciertas tecnologías que también impidan cosas que no se pueden hacer directamente, ¿no? Si yo quiero que, por ejemplo, determinadas cosas no puedan ser copiadas, bueno, hay medidas técnicas para que eso no pueda ser copiado. Sin perjuicio que yo puedo concientizar a esa persona de que si es que lo hace, lo voy a hundir en demandas legales, ¿no? También, o sea, es parte de este juego general, ¿no? Y desde ahí pensando en eso, la verdad que yo creo que hay que avanzar de una forma que sea constante. La verdad que son, en general, estamos hablando entre 18 y 24 meses dependiendo de las leyes, de cuánto lo tenemos que implementar y tenemos que partir, creo que de una forma que es bien constante, porque obviamente lo que vamos a necesitar es subir a la organización. Esto implica un cambio organizacional. Esto es gestión de cambio. O sea, si aquí no está metido el gerente de recursos humanos, insisto, todo se hunde. Y desde ahí, esto significa, creo yo, y esto estoy hablando de generalidad, insisto, hay ciertos detalles dependiendo de cada tipo de ley, pero lo primero es generar conciencia. Generar conciencia es compartir clave única, no está bien. Por ahí, partiendo, ¿no? Segundo, un análisis preliminar. Dar una vuelta primero, así ya, pero a ver más o menos cómo estamos. Al ojo. ¿Sí? Porque hay que partir trabajando. Veamos cómo están, por ejemplo, mis contratos con mis proveedores tecnológicos. ¿Hay alguna norma que se haga cargo de cómo velan ellos por la seguridad de la información? ¿Sí o no? ¿Qué dicen mi reglamento interno de higiene y seguridad? Etcétera. O sea, como cosas bien básicas. Que la gerencia general sepa esto, el directorio sepa esto. Yo les voy a dar solamente un caso súper interesante. Leí esto en el Wall Street Journal este domingo. Y había ahí un par de ensayistas que eran profesores de expertos en ciberseguridad y decían que en las 500, las empresas más grandes, uno de los principales problemas de ciberseguridad eran los directores. Porque ellos, por más que empujaban a todo este tema, pero igual usaban su Gmail para... O sea, esto le pasó al general Petraeus, no sé si se acuerdan, director de la CIA, que el tipo perdió el cargo por usar un Gmail. Está hablando del director de la CIA, ¿no? O sea, ese tipo de conciencias son las que uno tiene que generar, ¿no? Y después, solamente después empezar a avanzar con el tema ya de certificarnos, etcétera, ¿no? Y después obviamente que lo que va a pasar es que estos programas no van a ser perfectos y lo que vamos a estar todo el día y todo el tiempo es mejorando continuamente. Entonces, obviamente que cuando hablamos de esta generación de conciencia es del correcto uso de los activos informáticos en general. Y después, como les decía, este análisis, este proceso de análisis es revisar más o menos cuál es el funcionamiento interno, quiénes son los principales stakeholders, identificar cuáles son las iniciativas iniciales. Y aquí pensar en la regla de Pareto. Perfecto enemigo lo bueno. 20% de las cosas que te ahorran el 80% de los problemas. Desde ya, porque igual hay que tener medidas de seguridad hoy día. La ley está hoy día también, ¿no? Y después de eso empezar a generar una hoja de ruta. Insisto, en donde tiene que estar involucrado toda la organización. Esto no es un problema TI. Esto yo creo que es importante porque muchos de ustedes son del departamento de TI, ¿no? Ahora saben que no están solos, pueden pedir ayuda, ¿no? Le tienen que decir al abogado, oye, no viejo, si jodiste, ¿no? Recursos humanos jodieron, venga para acá. Esto es un problema de todos ahora, ¿ya? Obviamente que después el cierre de las brechas ya es hacer una revisión que es multidisciplinaria. Eso implica obviamente que a nivel estratégico, tecnológico y también legal, elaborar los protocolos, que eso significa que hay varias bajadas acá, y proceder a cerrar las brechas. Y después de eso, obviamente que ahí empiezan con las certificaciones de ciberseguridad y también los programas de cumplimiento en materia de protección de datos. Y ahí obviamente que, insisto, decidir si quieren tener o no un programa voluntario de cumplimiento normativo. Si ustedes son algún proveedor esencial, yo recomendaría que sí. Si usted maneja datos sensibles, yo recomendaría que sí. Por una razón muy sencilla. La agencia va a ser una agencia que no va a tener posiblemente, no sé, 200 empleados. ¿Y a quién va a ir? No va a ir al negocio de la señora Juanita. O sea, yo, si fuera el director de la agencia de protección de datos, ¿a dónde iría? ¿Quiénes son los que manejan más datos en Chile? Retail, banca, clínica, ISAPRE, AFP, ¿no? Sí, son los mismos de siempre, ¿no?
Y obviamente que este proceso iterativo de empezar a mejorar, 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 mejorar. Ese yo diría que es el paso. Eso en una